va a salir esta parte. Pero queríamos de verdad contarles un poco cómo habían sido el formato de otros radicalizares, de los que hicimos en Argentina y en Chile. Y un poco que realmente nos animáramos a si tenemos ideas o propuestas o contrapropuestas en relación al planteo que pensamos, y sobre todo porque, qué sé yo, cosas muchas veces sencillas que tienen que ver con las narrativas y con las historias en las que enmarcamos nuestras luchas. Nosotros en Argentina trabajamos hablando de feminismo sindical cuando nos organizamos, les compas feministas en el plano del mundo del trabajo. Y las compañeras nos dicen, bueno, no, nosotros le decimos feminismo de clase. Bueno, qué sé yo, también cómo se nombra, cómo resuena, hace sentido al pensar en la organización, y eso evidentemente siempre tiene un contexto y además está buenísimo que lo tenga. Entonces un poco también es revisar esto entre todos, entre todas, darnos ese espacio también para las preguntas, también para las preguntas sinceras, incluso las incomodidades o cuestiones que no nos parezcan. Hay cuestiones que también resultaron desafíos que están abiertos cuando pensábamos hoy a la mañana cómo ordenar, y que con toda sinceridad lo vamos a plantear y lo podemos repensar juntos. Un poco en líneas generales, el radicalizar tiene como dos momentos. Tiene un momento que busca dar un debate público, un debate hacia afuera, potente, de presentarnos, que no sea solo exponer, sino, y esto bien se vio en Buenos Aires, pero también en Santiago de Chile, que sea un sincero intercambio de ideas, un debate incluso que puede tener momentos picantes. Nosotros en Argentina muchas veces hablamos de los feminismos y los debates picantes porque nos los permitimos, digamos, nos los permitimos sin que eso signifique que no estamos construyendo una unidad. O sea que hay un momento que siempre lo pensamos como público, que en general es una apertura y un cierre, pero después en el medio, digamos, se suceden los talleres. Y esos talleres, digamos, esto es un formato posible, esto siempre lo quiero aclarar. Y esos talleres, hola Clau, esos talleres sí son cerrados, o sea, son cerrados en el sentido de que son para quienes estamos invitadas y convocadas al radicalizar. Entonces, en general, esos talleres sí buscan promover como instancias de articulación, o si se quiere, de síntesis, y también proyecciones y estrategias conjuntas. En general, funcionaron así, o sea, cada taller es autónomo en el sentido de que se autoorganiza, no es que tenemos que definir qué compañera va a estar tomando la palabra, cuál va a estar sistematizando, y lo que busca es proponer, por un lado, un diagnóstico, eso, balance del ciclo de movilización feminista, de los nuevos gobiernos, o sea, eso lo vamos a dar contenido acá en función de nuestras necesidades, el debate sobre el eje y un momento de proyección, estrategias, articulaciones posibles. Esto fue distinto en los dos países, qué sé yo, en Chile las compañías tienen otra tradición organizativa y ellas hicieron un pliego, lo propusieron, lo sistematizaron, lo ordenaron para presentarlo en la plenaria de cierre. Y bueno, fue bastante, de hecho, ordenado, estuvo buenísimo, y para mí, y creo que para todas las compañeras fue muy potente en relación a que todas se fueron pensando cosas nuevas o diferentes, que muchas veces eso por ahí se ve en un mediano plazo, no lo que transforma. Entonces, ahí lo que hay que plantear es los ejes sobre los que vamos a debatir. También ahí sí, ciertamente fueron distintos en cada país. Y en algún país hubieron comisiones, que hubieron 3 comisiones porque eran muchas compañeras, y también la idea es que los talleres no sean extremadamente amplios para poder efectivamente todas tomar la palabra y promover el debate. Les cuento los que pensamos un poco inicialmente, no sé si esto hace sentido, pero lo voy a hacer igual, ahí vemos. Por un lado habíamos pensado en feminismos y representaciones populares o institucionalidad feminista. Este por ejemplo es el taller que en general más tensión genera, o sea, más tensión genera en relación a, bueno, queremos que haya compañeras que están actualmente en el gobierno, no están, y me parece que estas tensiones hay que visibilizarlas, hay que ponerlas sobre la mesa y hablarlas, incluso hablar si queremos tener un taller en ese sentido. O sea, incluso nosotras hablamos de representaciones populares, de institucionalidad feminista, no hablamos de gobiernos, no hablamos de espacios de Estado, porque creemos que
hay múltiples institucionalidades feministas, y esto bien lo saben las compañeras sindicalistas que pelean en estructuras tremendamente institucionales y masculinizadas y que tienen reglas de juego que muchas veces representan un desafío y también se están planteando en ese plano cómo transformar las instituciones. Por otro lado, feminismos y organización político-territorial, ahí habíamos pensado en muchas cosas que salieron acá, o sea, el tema del alimento, pero también el debate sobre el hambre, las desigualdades. O sea, hoy fue clarísimo que en Uruguay la preocupación central que están teniendo y los debates que están teniendo son en torno a las desigualdades estructurales y a cómo transformarlas, y creo que eso es un tema muy, no, en nada ajeno a los feminismos, por cuestiones que ya todas saben. Después pensamos, y creo que sí, que Uruguay está teniendo una agudización en los últimos años de las luchas ecoterritoriales y de la reflexión desde los feminismos ecoterritoriales o estos diálogos entre los ambientalismos populares, una ecología popular y los feminismos territoriales, los encuentros y desencuentros entre los feminismos y los ambientalismos o las luchas ecoterritoriales, que muchas veces esto se traduce en cada territorio de una manera diferente, ¿no? Pero que creemos que pensar hoy en esto no es pensar en un conflicto puntual sobre un territorio, sino es pensar en un modelo de acumulación y en cómo transformamos incluso geopolíticamente el lugar de nuestros territorios en la transición, ¿no? En la evidente transición energética, corporativa que está teniendo lugar a nivel global y cómo se traduce eso en nuestros territorios, ¿no? Y obviamente en la disputa por los recursos. Feminismo de clase y mundo del trabajo. Ahí, bueno, creo que eso en general está más sistematizado. El tema de no ejes, que era un taller que decíamos, uy, dale, metamos este taller a ver si funciona, y estalló, en el de Buenos Aires estuvo buenísimo, que es medios y fake news, o sea, cómo pensar efectivamente ese eje desde un enfoque y una perspectiva feminista. El tema es este, son un montón de talleres, tampoco la idea es digregar los debates, sino es poder lograr niveles de síntesis. No es la idea que resolvamos esto hoy, la idea es que quienes queramos hacer preguntas, tomar la palabra, las tomemos, después lo vamos a seguir trabajando. No quiero, por ahora lo que tenemos organizado son compañeras que nos vinimos reuniendo, obviamente en un formato virtual, estas últimas semanas como para organizar este espacio. Y a las que están invitadas todas quienes están acá a sumarse para seguir organizándolo. La idea no es volvernos locas con reuniones todo el tiempo, para nada. Ahora vamos a descansar, nos vamos a concentrar en la actividad, o sea, ustedes se van a concentrar y nosotros vamos a acompañarlas como podamos en la actividad del 29 y el 30 de noviembre que las convoca y que nos parece también central, y que incluso por eso nosotros en un primer momento teníamos la idea de que radicalizar sea en esta fecha y dijimos no, o sea, la prioridad es que las compañías proyecten y que esto impulse, de hecho, el espacio que tienen pensado para el 29 y el 30 de noviembre. Pensamos en Semana de Turismo, que pase el 8M, no podíamos nosotros en nuestra organización que sea mucho más allá de abril, o sea que del 9 al 11 de abril es la fecha que ya queda prevista, todavía no tenemos bien definido dónde. Sí hay una prioridad, y con esto termino porque no quiero volver loca a nadie, a ninguna de nosotras, que son dos cosas. Por un lado, que puedan llegar compañeras desde los departamentos, desde fuera de Montevideo. Ahí la Fundación también va a hacer un esfuerzo en ese sentido, en lograr que podamos llegar todas, las que querramos, y las organizaciones que convoquemos a este espacio desde fuera de Montevideo nos parece una prioridad, o sea, que no sea un espacio centrado en la ciudad. Y por otro lado, y ya termino y abrimos la palabra, bueno, nada, pensar cuáles son las alianzas. Hay obviamente compañeras que ya vienen siguiendo el radicalizar, que incluso no pudieron estar acá, no sé, Lucy Caballero, ni una menos en Argentina, que vienen siguiendo desde el inicio y que obviamente van a estar también invitadas a seguir este diálogo, pero nos parece central acá poner sobre la mesa qué otras alianzas internacionalistas o transfronterizas ustedes están pensando en el plano de organizaciones que puedan ser convocadas para potenciar las alianzas de los feminismos en clave internacional acá desde Montevideo. Y ahí creo que no mucho más. Me parece que está bueno ahora, nada, que cualquier comentario, todo esto también lo vamos a pasar después
en el grupo, y también nos llevamos los correos cuando firmaron, y creo que vamos a tratar de, además de las crónicas, de las fotos, mandarles también alguna suerte de síntesis de lo que acabo de decir y de los comentarios que nos llevemos de ahora. No tengo mi cuadernito y entonces siento ansiedad. ¿No les pasa eso? Cuando no tienen el cuadernito que sienten ansiedad. Bueno, entonces voy a resolver mi ansiedad. No, preguntarles un poco cuál es la expectativa también de participación, de cantidad de personas. Si nos pueden compartir un poco más de qué países estamos pensando también convocar y tejer como más entramado. La estética política de lo que hoy es el encuentro no debería ser para abrir. Faltan un montón acá. Solamente teniendo 3 compañeras trans o 4 compañeras afro, y impacta muchas, ¿no? Y tiene que ver con esto de la receptividad, de sentirse bienvenida, de un espacio seguro y cuidado, libre de racismo, de transfobia, de gordofobia, que sea accesible, que no sea un espacio capacitista, ¿no? Como poder pensar, que obviamente imagino ustedes están pensando también en el encuentro en ese sentido, y también en esta pregunta de la convocatoria, bueno, ¿quiénes somos las que vamos a estar presentes, ¿no? Porque algunas de nosotras también garantizamos que lleguen algunas otras que no llegarían por una convocatoria en determinadas formas, aspectos o medios de traspaso de la información. Y nada, y también esta invitación que nos hacen como a pensar y a sumar en el formato de talleres, también provocar que podamos ser innovadoras en esos formatos o esas metodologías de talleres y traer formas que garanticen también la escucha activa, que todas puedan tomar la palabra, problematizar algunos conceptos también, ¿no? Más políticamente. Entonces, por ahí es un poco la pregunta. La expectativa de cantidad de personas, a quienes estamos convocando y cómo podemos garantizar hacer carne lo que comentamos más temprano. La cantidad de compañeras y compañeros tiene mucho que ver con la organización en cada espacio. En Argentina hubieron alrededor de 800 compañeras convocadas, y en Argentina fue un bondi. O sea, ¿cómo se organizó? En Chile fuimos alrededor de 300, más o menos, compañeras que llegamos, que de hecho en Chile era todo un desafío porque lo hicimos en un municipio un poco alejado, y decíamos, bueno, van a llegar, y llegaron igual. Para Chile también un montón de compañeros, o sea, fue también un evento importante en ese sentido. Les invitar es así, nosotros en general lo que hacemos y lo que hicimos estos 2 días cuando llegamos fue abrir las redes lo más posible, o sea, lo más posible literalmente, en todos estos ejes o espacios. Y si una compañera nos dice, che, está la mujer del oeste que sí, dale, y está la de los asentamientos que sí, y las misangas quieren, dale, arriba, bien, vamos. Después hubo todo un debate que está re bueno también que hablemos de esto, porque en Argentina, por ejemplo, se dio todo un debate sobre cómo convocamos, si vamos a poner todos los logos, si en esos logos van a estar los partidos, sí o no, si solo va a convocar entonces la fundación. Por ejemplo, acá en el PRE dijimos, no hay ninguna condición para este debate, vamos a hacerlo con el logo de la fundación convocando a una asamblea, pero fue un debate súper rico también, bastante desgastante, le costó un par de años de vida a Alex, pero acá la tenemos igual, está bien, está entre nosotros. Pero bueno, ese también es un debate. En general, tanto en Argentina como en Chile, terminamos con todos los logos de todas las compañeras que quisieran sumarse porque querían sentirse también identificadas en el encuentro y querían estar ahí. O sea, eso también es, en algún momento hay que tomar una definición, si vamos todas o si, bueno, o si solo es un evento que no tiene firmas, si se quiere. Y eso también está abierto. Digamos, en realidad son las condiciones también políticas y del contexto de cada momento político y las formas y las tradiciones organizativas que van a ordenar eso, digamos. Pero sí es un debate que tenemos que dar, no es evidente. Ya te doy el día, termino esto. Después, en relación
a la estética política y cómo convocamos, bueno, hay algo de la estética del radicalizar que ya quedó un poco como identidad, que es esa, solo esos colores y esos formatos. Puede ser otro formato posible, pero en realidad ya hay como montado, incluso en la página de la fundación, que vieron que en el link que les mandamos decía más información. Me refería a la presencia, a la participación. Ah, claro, perdón. Está, para nosotros es eso. Está bien. A ver. La estética política es cuántas somos las que somos. Ah, bien. Eso es algo que no puedo responder yo. Y lo digo con sinceridad. O sea, que nos tenemos que responder acá. O sea, puedo usar alguna idea, pero no me corresponde, creo. Lo tenemos que debatir acá. Entonces, creo que desde nosotros, como fundación, no creo que haya mucho más, porque ya sería meternos, o sea, el rol de la fundación es impulsar este espacio y que ustedes lo tomen en sus manos nosotros decimos en Argentina, si les garpa políticamente, o sea, si las va a potenciar, si va a resultar. También siempre una opción es no hacerlo. O sea, eso también que quede claro, porque para esto estamos haciendo esta previa, digamos. Para nada es algo que sea algo que tengamos que hacer por algún compromiso de ningún tipo. Eso también queremos que quede claro desde la fundación, que es desde donde, que ni siquiera es mi identidad política, es el espacio donde trabajo y desde donde estamos impulsando esto. O sea que ahí sí tenemos bien claro nosotras los bordes, los límites y queremos que quede claro para todos. Y después también una última cosa de decir, sabemos que hubieron comodidades y vueltas, incomodidades, en realidad somos una fundación alemana que incluso tiene financiamiento, también nos parece que está bueno transparentar esto. Va a ser deliberadamente para poder traer a compañeras, y ahí me acordé de una última pregunta, para que podamos alojarnos, que podamos alimentarnos, que podamos llegar desde fuera de Montevideo y garantizar todo lo que ya conocemos todos, porque todos organizamos todo. No, digo, no es nada que no sea ajeno. Quería decir una cosa más sobre quiénes invitamos. Hay obviamente un límite que es material, que no es que somos una fundación pequeña y el presupuesto ya está asignado y no es muy grande, o sea que tenemos que también ver eso y las posibilidades que tenemos. Nuestra fundación, nuestra oficina, la oficina del Cono Sur, tiene trabajo en Chile, Argentina y Uruguay. Siempre que hacemos una actividad así, van a estar presentes compañías de Chile, Argentina y Uruguay, porque ese sentido político también, incluso por eso vinieron compas desde Uruguay a Chile, y es la idea, ¿no?, de que todas las actividades que hacemos así sean actividades regionales porque somos una oficina regional. De ahí en adelante, bueno, entonces tienen diferentes características. En Argentina fue mucho más grande, ahora no tenemos, porque fue como Alex diciendo, listo, ya, todo lo que queda será acá. No tenemos tantas posibilidades por ahí de traer compañeras de pronto de otros continentes, eso es mucho más difícil, desde un montón de puntos de vista, incluso a veces idiomáticos, pero bueno, el esfuerzo va a estar puesto en que lo que definamos tratemos de poder llevarlo adelante. Uruguay no deja de ser un país de frontera entre Argentina y Brasil, para el cual en nuestro ejercicio de imaginación política, Brasil, su transfeminismo, su afrofeminismo, me parece es fundamental para nuestro imaginario político hoy. Es imposible también imaginar una América Latina de izquierda sin Brasil. La derecha lo sabe, nosotras lo sabemos, pero además me parece que por todo el marco conceptual y por lo que implica geopolíticamente el componente de Brasil es importante. Quiero hacer una pregunta en relación a una discusión también que se había dado en un momento, que era como las participaciones, o sea, en representación de qué tipo de organización, si es política, si es organización social. Bueno, yo hoy, por ejemplo, me presenté y le dije que estoy acá en representación de la plataforma reivindicativa de Unión Trans, que mi organización de base es Misangas, pero yo también acciono políticamente en otros espacios. Me parece que muchas de nosotras también, entonces es importante como también poder tener, como todas, claro y definido como desde qué lugar estamos proponiendo, ¿no? Y tal, después nosotras ahora en esto que
local, como contextualizar, ¿no? Dónde está Uruguay, cuál es la construcción incluso como de cómo se autopercibe el Uruguay, que es totalmente dislocado de lo que es el resto de Latinoamérica en la propia concepción, como siempre pretendiendo ser Europa, ¿no? Y eso, nosotros ahora el mes que viene vamos a estar en Brasilia, en la Marcha Mundial de Mujeres Negras y Disidencias Afro, y nos parece que es un espacio de disidencia para poder generar también la participación de ese tipo de organizaciones que están allá, que están como súper fuertes también y que estamos en diálogo también, ¿no? Estamos construyendo ahí y bueno, como ponernos a disposición para eso, como de estar ahí como pudiendo, porque este encuentro incluso surgió en Tailandia en diciembre cuando fuimos al encuentro de AWID, y a partir de esa asamblea que generamos de mujeres negras en el encuentro fue que proyectamos hacer este encuentro ahora. Entonces, como esto de a veces vemos todo como tan lejano, tan imposible, y de pronto es organizarse y hacerlo, como que estamos para eso. Y para también participar en cómo pensar los talleres, y cómo de pronto también esto que a veces hay algunas cosas, algunos ejes que están como enlazados, ¿no? Porque de pronto no sé si diversidad es un eje en sí mismo, pero sí tiene que aparecer explícitamente de pronto, no sé, disidencias o otras conceptualizaciones que a nosotras, a las travestis, por ejemplo, nos parecen mucho más disruptivas y que nos convocan mucho más también, ¿no? Ahí. Una alianza natural porque las dos organizaciones agrarias que tienen una posición más explícita, anticapitalista, tan vinculada a la vía, así que ahí me parece que es como el lugar desde el cual se podría hacer algo. Y la otra es que a nivel rural hay ahí una trayectoria enorme de organizaciones mujeres y organizaciones mixtas activando por los derechos de las mujeres rurales, pero mucha menos trayectoria autodefiniéndose como feministas. Entonces me parece que para que lleguen hay que ir haciendo una cosa mucho más lenta, mucho más progresiva, capaz de unos encuentros virtuales, como irlo construyendo, porque si no la juntada del movimiento cultural, de las rurales no fluye con toda la facilidad, pero la verdad que si vamos a cuestiones ecofeministas, soberanía alimentaria, territorios, una mujer que está ahí pensar una estrategia específica, está bueno que por un lado, pensando nosotros cuando nos pusimos a pensar en el encuentro feminista popular, una cosa que vimos es esta como costumbre, digamos, de hacer 500.000 de ejes en lo que casi ni intercambiamos, y después estas plenarias masivas en las que, bueno, se hace una síntesis y seguimos, que capaz que siguiendo lo que planteaba Delphi, capaz que pueden ser ejes más que transversalicen y no que sectoralicen. Yo vi las notas Dios. Nada, eso, o sea, pensarlo capaz un poco para que no terminen eso, como hablando entre las mismas de lo que ya sabemos, que ya nos vimos, porque ya nos encontramos, porque ya sabemos el movimiento sindical, ya estamos en el movimiento, ¿no? Entonces como que logren transversalizar para que igual en los distintos ejes no perdamos nuestras formas de hacer, pero sí en ese intercambio logremos como nutrirnos más, como una idea, propuesta. Después, por otro lado, sí pensando un poco con lo que planteaba Delphi, porque fue un tema de tensión, pero fue un tema de tensión general. O sea, igual, aunque hagamos el encuentro y no participen mujeres que están en la política partidaria, igual va a haber un conflicto, porque igual que haya un fondo organizando una actividad ya va a generar conflicto. Entonces yo creo que si ya nos empezamos a hacer un montón de prohibiciones previas, sabiendo que igual las compañeras capaz que son más autónomas o que están más en contra de lo institucional o en contra de los espacios mixtos o en contra de los partidos políticos, igual no asistirían. Entonces capaz que podemos darnos un poco ciertas libertades para pensar realmente desde las que vamos a ir, quienes queremos que estén, y no empezar a prohibirnos previamente, porque igual los espacios con las compañeras, lo voy a decir así como así no.
anarquistas, troquistas, ¿no? Que son más autónomas, o sea, ya tenemos los encuentros, vamos a tener el encuentro feminista popular en el que las compañeras se están sintiendo convocadas, más allá de que tengamos muchas discrepancias algunas, pero bueno, esos espacios están y las compañeras también ya tienen sus propios encuentros feministas anarquistas, o sea, digo para que no nos empecemos como a prohibir formas de discusión que capaz que son súper positivas y necesarias en este momento, por las dudas que sí, no sé qué, cuando al final capaz quieren robar. Que no es estar en contra de lo que plantean las compañeras, es nomás poder reconocer que también hay otros posicionamientos dentro del movimiento que necesitan de estos espacios así más amplios. Y lo digo como porque la discusión se dio y además hubo una tergiversación y al final ni fueron a las reuniones ni vinieron al encuentro, y está bien, porque es una posición política suya y está perfecto, pero quienes tenemos estas posturas también podemos tener nuestros espacios sin prohibirnos todo el tiempo las discusiones que queremos dar. Con lo que dice Tamara, pero sin embargo me gustaría precisar que la convocatoria en lo personal preferiría que fuera toda de organizaciones y colectivos sociales, los diversos que sean, etc. ¿Por qué digo esto? Porque por supuesto que las militantes políticas que se sientan convocadas y que quieran interactuar, bienvenidas sean, y está buenísimo que tengamos esos espacios de diálogo, pero a veces también pueden estar convocando a algo que no representa el total de su agrupación o partido o sector. Entonces también en ese sentido quería hacer esa precisión. Y la otra, de acuerdo con lo que dice Tamara, a mí me parece que hay que aprovechar para transversalizar, para que los ejes no sean juntar todas las ecofeministas por un lado, todas las disidencias sexuales por otro, sino me parece que efectivamente tenemos que generar como plataformas que nos identifiquen todas las luchas y que de alguna manera incorporemos esas dimensiones colectivamente, que me parece que ese sería el objetivo o uno de los objetivos centrales del encuentro. Pero después también no limitarnos en pensar colectivamente cómo avanzamos hasta allí, porque creo que el encuentro de noviembre es un paso para el avance conceptual y por lo tanto invitar a todas las que hoy estamos acá para que se inscriban al encuentro y vayamos construyendo, digamos, el camino entre esta asamblea y el auto. En esto primero, de que me parece también como que la convocatoria debería ser desde los movimientos sociales, pero sí que participen las mujeres en la política institucional, o sea, porque también es importante como poder entender y problematizar y incluso generar estrategias de cuidado y sostenimiento para que esas representaciones, digamos, sigan allá más, que en este momento es como fundamental también, ¿no? Porque muchas veces pasa de que atravesar las instituciones para muchas de nosotras es súper hostil también. Entonces, si bien yo acá me parece que el logo que tiene que estar es el comunidad trans, es el logo de Pesanas y estar como también abriendo la participación a que otras travestis, otras mujeres negras, que obviamente son las organizaciones que yo estoy, entonces es como, a ver, cada una es inabarcable todo, ¿no? Entonces así como de pronto nosotros necesitamos, por ejemplo, aprender mucho más sobre el ecofeminismo. Y eso, porque obviamente nos implica a todas las personas y a todos los seres vivos, ¿no? Y entonces, muchas veces como que, a ver, la construcción de donde nosotros venimos como ha sido tan marginada que incluso eso es como una conquista así de como de toda, no solamente de la derecha, ¿no? Sino como que la izquierda nunca se consideró que la existencia de nuestros cuerpos, entonces por eso a nosotros nos parece que sí somos de izquierda, pero también tenemos que ser críticas con esa izquierda y sabemos
el gobierno actual que tenemos no es de izquierda, o sea, no tiene prácticas de izquierda. En todo caso, está como en un lugar mucho más conservador, mucho más todo. Y nosotras, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo como esas contradicciones, ¿no? Como decir, bueno, pero si no estaría acá, estaría changando, ¿viste? Porque fue lo que hice durante toda mi vida anteriormente. Y a la vez, como, bueno, poder generar estas reflexiones, digamos, en un ámbito también de cuidado de confianza, de que los debates que se den acá queden acá en este sentido de cómo, en esto del cuidado. Y también eso, como, me parece que el cuidado sintetiza un poco la idea que yo quiero traer. Y en ese cuidado, eso, unas pueden estar un poco más, no sé, en un lugar que puede decidir un poco más sobre las definiciones de la política, digamos, porque la concepción de la democracia sigue siendo que la política solo pasa por los partidos políticos y las decisiones del gobierno. Y por otro lado, está eso, las ollas, la coordinadora de asentamientos que están tipo en el territorio, y ahí están las travestis, por ejemplo, hay muchas, y las conocemos y sabemos quiénes son, y obviamente está como re complejo, además exigirles que militen, porque es como, ¿cómo haces? ¿Viste? O sea, para después vivir, para comer y todo. Nada, eso, dejo por ahí porque me parece que está bueno igual poder seguir qué lo vamos a plantear como objetivo con este encuentro y objetivos en realidad. Pero ¿cuál es el objetivo de revitalizar la democracia y qué entendemos por revitalizar la democracia? Solamente lo único que puedo es compartir un poco la experiencia que tuvimos en Buenos Aires, que tenía otro carácter, me parece, pero lo que nosotros hicimos fue un comité organizativo entre 20 organizaciones y el objetivo central fue juntar esas 20 organizaciones en una mesa para coordinarlo. Entonces, algunas aprendizajes que tuvimos después o que haría diferente en otro encuentro fue, por ejemplo, eso de la representación. Lo tuvimos bastante mal, pero como lo dijo también la compañera de Mochacé en la apertura, fue dentro de la organización, es ya el problema, no es solamente en el evento. Porque lo que hicimos nosotros fue, pensamos en total 25 talleres, y lo dejamos a cargo de las organizaciones. Entonces cada organización decidió el tema, decidió transversalizar el tema o no, y decidió quién habla en los paneles. Y eso llegó a una representación de minorías bastante mal, diría. Entonces eso sería también tener claro cuáles son los objetivos centrales, me parece, y después poner como condiciones a las talleres, como eso, de asegurar una cierta representación. Sí, creo eso nomás, me parece, ¿no? Porque no hablamos antes del comité, ¿no? Eso fue la... Creo que están buenísimos todos los aportes que hicieron. Está buenísimo también porque son todos debates que salieron. Incluso cómo transversalizar, si no nos vamos a poner en lo sectorial, si nos vamos a volver a ver la cara a todas las mismas compañeras que nos vemos siempre. Yo creo que los objetivos, está bueno que los veamos en función de las prioridades que ustedes van teniendo como movimiento. Lo que nos pasó también es que se abre la convocatoria a organizaciones que quieran convocar, o sea, que quieran tener. En un momento tuvimos que cerrar porque era delirante, era ya bueno, se va a abrir hasta alguna determinada fecha y después ya nos vamos a poner a trabajar las que estamos convocando. Pero después también es el desafío. ¿Qué queremos también? No queremos cerrar, queremos que vengan muchas más compañeras y ahí está el problema de la representatividad. O sea, queremos que vengan muchas más compañeras, incluso compañeras que no están organizadas, que vengan, que quieran venir a
que bien lo dijo la compa que habló desde la juventud de hoy, ¿no? Es ver cómo incluso podemos hacer para contener y abrazar a compañeros que por ahí están en otra. Entonces, son cosas que hay que sortear, porque son cosas que tampoco son imposibles y todas nosotras, incluso en lo que están pensando ahora para el 29 y 30, deben tener los mismos interrogantes o desafíos. O sea que yo creo que, y ahí de acuerdo con Elian, que van a tener muchos aprendizajes de lo del 29 y 30 y que ahí les va a servir un montón para decir, bueno, cómo nos organizamos para abrir el año que viene. Y tampoco quisiera que aparezca como algo inabarcable. Finalmente es un encuentro, va a ser un encuentro más, creemos que siempre suma. Está re bueno esto de los aprendizajes, o sea, aprendimos que hay que en algún momento cerrar, que hay que escuchar las tensiones, tomar definiciones también. Yo creo que la definición en relación a por ahí la participación de los partidos es algo que es súper atendible y que sin embargo obviamente eso no significa bajo ningún punto de vista que ninguna compañera de partido se sienta inhabilitada para venir. Después hay otro desafío que tiene que ver con, bueno, hay un momento, Alex en un momento habló de paneles, porque en Argentina los talleres eran tan grandes, éramos muchos, 800 compañeras es un montón. Los talleres tenían en sí mismo algunas compañeras como intencionadas para ser oradoras dentro del taller. Pero en Chile esto no fue así. Éramos menos, nos autoorganizamos y fue más asambleario. Pero después está todo el debate de, bueno, quiénes hablamos, y que eso lo define también la comisión organizadora en los paneles. Que en Argentina creo que también tenemos un aprendizaje porque tuvimos tipo un raíz de 6 horas de panel y fue una muerte total. Perdón, tenemos diferencias acá en relación a cómo percibimos nuestro tema. No, solamente como para eso, es como depende mucho de las condiciones y en Chile realmente era asamblea porque quería llegar a un resultado en un momento y en Argentina eso como para reforzar había un proceso de asambleas feministas de que no queremos votar, entonces que quisimos hacer algo totalmente diferente a eso. Entonces creo también es como totalmente hay un montón de posibilidades para definir después. Ya el proceso a llegar a ese evento es un montón y eso, y hay opciones, eso quería decir. No, muy de acuerdo con esto que plantea Alex, completamente. Creo que eso responde a la pregunta, ¿cómo? Como ustedes quieran, o sea, como quieran acá en Uruguay, digamos, por ahí de pronto tienen otras formas y es una diferente de Argentina y de Chile, de lo que pasó en esos dos lugares, y es una otra cosa. Y ojalá lo podemos transversalizar, porque lo que nos pasó en Chile es que dijimos esto mismo, che, no, transversalicemos, lo intentamos y volvimos a, che, no le encontramos la vuelta, volvamos a... Y bueno, ¿qué? No van a seguir, no sé si van a seguir siendo los lunes. Yo los lunes a las 6 de la tarde estoy muy complicada. Soy separada, tengo mi hijo. Pero bueno, no, veamos qué día le ponemos a la reunión. Lo seguro es que ahora no vamos a hacer nada hasta que ustedes pasen el 29 y 30. Seguramente antes del fin de año hagamos un nuevo espacio donde convoquemos a todas a sumarse a una reunión por Zoom con los correos que tenemos. Si alguna escribió su correo muy mal, con una letra muy horrible, bien, y nos lo escribe de nuevo. Si no, no le va a llegar. Pero igual entre todas ya un poco estamos conectadas. O sea que ahí nos vamos avisando de boca en boca para sumarnos a un último Zoom, que estimo que ya será los primeros días de diciembre. Y ahí vemos cómo seguimos después de carnavales diciendo qué poco tiempo tenemos para organizar. Y viene el 8M y todo lo que sabemos que va a pasar. Pero bueno, lo vamos a lograr. Y la semana del turismo y todo lo que ya sabemos que va a pasar en el mes, pero un poco lo tenemos previsto. No sé si hay... A las organizaciones de a pie de los territorios y de organizaciones que no están acá. O sea, invitar a compañeras de las que no están acá. O sea, a invitar a compañeras más radicalizadas y ponerlas como convocantes. A compañeras del... Obviamente, creo sinceramente que las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamiento tienen que estar porque son mujeres de asentamiento, pero no solo nosotros, o sea, que no sean las figuras que siempre salen. Porque en esto de las incomodidades, lo que viene pasando es que a veces en los lugares
están personas mucho tiempo y eso lleva a corrupción. Es la verdad. Y hay que decirlo porque esto lo que lleva a que muchas compañeras después no quieran estar en lugares porque hay corrupción entre nosotros. Entonces esto también hay que decirlo. Porque yo no voy, porque no, pero ni aquí convoca y este lo que... Entonces eso también ayuda a la división. Entonces nosotros me parece que las organizaciones sociales de a pie, que estamos más por fuera, de que sí estamos, nadie está vacunado contra este sistema y también podemos corromperlo, obviamente que sí, pero no nos ha llegado todavía. Capaz que cuando tengamos ese poder nos pasa también, pero todavía, entonces eso ayuda a convocar también. Nada, eso, o sea, que sean organizaciones que no sean... yo creo que hoy las que más convocan son las que menos confianza tienen. Entonces, nada, hay muchas organizaciones de a pie, de los barrios, de los asentamientos, que no son nombradas, y son mujeres invisibles, que nada, que tienen una organización, que tienen un nombre, que tienen... O sea, y esas mujeres son las que tienen que convocar. Entonces, las que no están hoy, capaz que vienen. Hasta donde yo tengo entendido, desde la Fundación Rosa Luxemburgo se comunicaron con 2, 3, 4 contactos que conocían y la responsabilidad de invitar a compañeras fue nuestra. Y las que no están es porque no les pudimos avisar, porque ni siquiera las conocemos. O sea que es responsabilidad de nosotras, de quienes estamos acá, que estén las que no están, las que consideramos que son valiosas, las que consideramos que son más distintas a nosotras, que piensan más diferente, que tienen otros conocimientos, otras sabidurías. Y bueno, es nuestra responsabilidad de las que estamos hoy acá hacer que podamos encontrarnos, dialogar, reconocernos, conocernos y poder construir juntas. Lo del evento que se mencionó varias veces es un evento que se está construyendo desde un espacio de coordinación que no tiene nada que ver con el tema de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es un espacio de coordinación entre diversas organizaciones feministas que se viene haciendo en principio en Montevideo desde hace un par de años. Iniciamos para ponernos de acuerdo cómo hacemos para marchar el 8 de marzo. Así empezó y por eso nos quedó el nombre, Vía al 8M. Y ahora lo que queremos es que este espacio se potencie, se agrande, que salga de Montevideo y que estén, como decía la compañera, todas esas compañeras con las que no nos conocemos. El tema es cómo las invitamos si no las conocemos. Y bueno, es responsabilidad de cada una de nosotras llevarnos el volantecito, compartirles a esas compañeras e invitarlas a que vengan desde sus diferencias. ¿Para qué? Para enriquecer, para conocernos, construir y sobre todo encontrar los puntos en común que tenemos. ¿Para qué? Para tener una plataforma para ir a pedir, exigir lo que nosotras sabemos que merecemos y que queremos, porque tenemos ideas claras de cómo transformar esto. Pero cada una desde su organización de 15 o 20 en cada rinconcito de su barrio y de su departamento, evidentemente no lo estamos logrando. Nada, solo quería decirles que hoy en la mañana quedé profundamente conmovida escuchándolas. Me gustó mucho y bueno, decirles que yo trabajo muchas veces con metodologías participativas, poniendo no solo en la cabeza sino en el cuerpo, y que también me pongo las órdenes para lo que necesito. No hay nadie que esté digitando quién convoca. Esa es una definición que las compañeras de la Rosa Luxemburgo nos han planteado o depositado en nosotras la responsabilidad o la resolución de eso. Y la segunda cuestión que no quiero dejar pasar, porque yo pertenezco a una organización que tiene 41 años de trabajo en Uruguay, es que el tener 41 años de trabajo y ser conocidas porque empezamos en 1985 no nos hace corruptas. Por favor, compañeras, pongamos los lenguajes
y los cuidados entre nosotras, porque de lo contrario empezamos a oponer cosas que no son opuestas. Entonces, la búsqueda de organizaciones pequeñas, y lo digo porque trabajo en este territorio, la búsqueda es permanente. Todo el tiempo estamos diciendo cómo traemos nuevas organizaciones, nuevos colectivos. Es más, hemos desde el 20 hasta ahora y después de la pandemia hemos visto desfallecer muchos colectivos que incluso se reunían acá, madres feministas, en fin, con muchas organizaciones pequeñas, incluso el Encuentro de Feministas Diversas, que empezó siendo una organización enorme, terminó con 9 compañeras, en fin, es un desafío permanente el incorporar nuevas organizaciones. Y eso, como decía Judith, es una tarea que tenemos acá. Hoy nos llevamos esa tarea, cómo traemos, incorporamos nuevas organizaciones, nuevas compañeras y cómo incluso quienes no están organizadas que se sientan convocadas a participar de ese encuentro, tanto el de ahora, que es otra instancia, que está organizada por un colectivo que siempre estuvo abierto, porque el día 8M surgió para organizar el 8 de marzo hace 2 años y siempre estuvo abierto a incorporar a las organizaciones que quisieran. Y esta es otra instancia que será a posteriori de estas. Me parece como súper importante las metodologías participativas, como poniendo ahí un poquitito a lo que decía Tania, de circulación de la palabra. A mí me gusta mucho una metodología que tienen las charrúas, no sé si hay otras compañeras indígenas que también, que es el bastón de la palabra, de circular la palabra, de basarse en metodologías de la educación popular, que también, bueno, como se ofreció esta compañera, me parece que hay muchas herramientas. A mí me parece que los modelos de panel, de escuchar a 2 o 3 relatores y que te iluminan, me parece que ya fue, que sí está bueno que haya pactados algunas provocaciones, pero después hay que circular la palabra y escucharnos entre nosotros, ¿viste? Basta de centralizar la palabra, por favor. Y después otra tecnología social que queríamos poner a disposición en MediaRed, tenemos unos mantras de participación, que después se los podemos pasar, es un link, que tiene más o menos como algunos acuerdos participativos de cuidado, de respeto, etcétera, que me parece que puede haber un marco de acuerdo, bueno, nada, como si fuera código de conducta, se le dice en el ámbito más empresarial, pero también organizativo, cuáles son las cosas que vamos a permitir y no compartir, ¿no? Yo qué sé, la transfobia, el racismo, pero también otras microviolencias, agresiones, violencias machistas, etcétera. Y también ese compromiso de circular la palabra, ¿no? Que es súper importante. Creo que quedó un poco, nada, sobre la mesa, los desafíos que tenemos, las cosas que vamos a hacer para adelante, e incluso los momentos. Todavía no sé si lunes, Delphi, pero nos vamos a juntar seguro. Y bueno, nada, si les parece también lo dejamos acá, porque la idea era solo que nos quede como una idea un poco más clara de lo que va a pasar en abril. Espero que haya sido así, e incluso de las cosas que tenemos que seguir charlando. Y bueno, me parece que es un buen momento también en el tiempito que nos queda, ya son las 3:30. Hay una opción que es ahora darnos unos minutitos para ir al baño, y hay otra opción que es sigamos y cerramos antes, no sé qué prefieren. Sigamos, ¿no? También ahí va a haber cafecito, algo para comer, unas frutas. Digo, si alguna se está quedando dormida pueden ir a recurrir allá. Y le damos lugar a las compañeras que vinieron también desde Argentina a compartirnos, y en realidad también ellas van a hacer una provocación para que sigamos pensando, ¿no? No es la idea de que ahora nos corremos de la circulación de la palabra y de las intervenciones y de las preguntas, sino todo lo contrario, que ahora pensamos justamente esto, las estrategias feministas frente a las nuevas derechas en clave regional. Lo primero es agradecerle la posibilidad de estar compartiendo esto que se viene gestando acá. Me parece, bueno, aprendí un montón de cosas, escuché un montón de cosas. Nosotras venimos diciendo, estamos en esta temporalidad difícil en la Argentina de organizar la resistencia, de hacer un balance de cómo llegamos hasta acá.
y de imaginar el futuro, todo a la vez está pasando, ¿no? Y de imaginar el futuro, la plataforma, el programa de lo que debería ser, también para reconciliarnos con nuestro pueblo, para encender la esperanza. Así que bueno, ustedes están pensando en un gobierno, en principio, entre muchas comillas, por lo que entiendo, progresista, y pensando qué debería suceder en esto que decía Susi, que se dijo acá, que nosotros somos el futuro, somos un espejo aterrador en el cual mirarse para pensar qué puede pasar si no hacemos lo que hay que hacer, ¿no? También pensaba en las temporalidades que alguien dijo por acá, que ustedes, bueno, tienen este encuentro que están construyendo para noviembre, y entre este encuentro y nos seguimos juntando, después tal vez construimos este radicalizar. Nosotras en la Argentina también tenemos el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades sexogenéricas, plurinacional, después de mucho debate. Es un encuentro que tiene 38 años. Es un encuentro que para mí es una invitación a que alguna vez puedan compartir con nosotras, que tiene escala federal, que se hace cada año en una provincia distinta, que nació con un puñadito muy chiquito de mujeres feministas muy definidas a construir un encuentro, que ese puñado de mujeres plantearon 4 principios muy rígidos en relación a que no se vota, a que se funciona en comisiones de manera horizontal, a que tiene algún componente de autofinanzas, y esos principios que por momentos todas discutimos y nos parecían arbitrarios, todas las que los fuimos incorporando, 38 años de encuentro, en algún momento un poco que toda mi generación fue a su primer encuentro en alguno que le tocó, y todas discutíamos la rigidez de esos principios, ¿viste? Eran como los 4 principios inamovibles. Con el tiempo lo que nos dimos cuenta es que la tenían clarísima, porque preservó mucho el movimiento, preservó la posibilidad de que los aparatos se lo apropien, preservó de esto de las famosas o las celebrities, tomando la palabra siempre porque son talleres horizontales, y le dio la continuidad inédita, 38 años, o sea, no hay ningún encuentro de movimiento feminista que se haya sostenido en el tiempo, y la escala es infernal, compadre. O sea, nosotros tenemos unos encuentros muy, pero muy masivos, pero bueno, no nacieron de 100.000 personas, 70.000 personas, nacieron, creo que fue un puñado en la ciudad de Buenos Aires, el segundo fueron 1.000, nacieron chiquitos, nacieron de menos gente. Y lo otro que para mí es muy potente es que no era un encuentro de gente iluminada, era un encuentro que se abría la convocatoria. Yo me hice feminista en los encuentros, no nací feminista, me hice feminista en el sindicato, pasándola mal, y en los encuentros aprendiendo de otras que venían dando debates. Y en los encuentros tuvieron la particularidad de que cada año en los encuentros debaten la coyuntura, o sea, hay una serie de talleres que se hacen siempre. Se van sumando y es una barbaridad de la cantidad de talleres que hay. Pero de cada año lo que se debate es la coyuntura, por supuesto que estamos debatiendo la derecha en este contexto, y también se debate la ampliación de nuestros debates. O sea, cada año hay tensiones fuertes al interior del movimiento que ensanchan o abren dimensiones nuevas, que en algún momento se vedaron, y con la presión del organizativo, ahí mismo, en ese territorio que es el encuentro, bueno, se va ensanchando. Nada libre de tensiones, lejísimos de la romantización de la sororidad, o sea, es como, ¿no? Una cosa intensa, pero bueno, es que arrancó como picante. Bueno, tuvo momentos increíbles, pero es una arena de política y de pedagogía feminista. Para mí lo que les quería transmitir es esto: construir territorios comunes y abrirlos y bancarse la tensión es una arena de pedagogía feminista que construye, cada una le pone lo que quiere, masa crítica, posibilidad, músculo, porque en realidad para transformar lo que necesitamos transformar hace falta músculo, fuerza organizada, porque a veces las ideas son brillantes pero no alcanza, no se llega. Y en función de eso también venía a aportar por ahí una experiencia que es la experiencia, nosotras decimos, de feminismo sindical. Entiendo que ustedes hablan de feminismo de clase,
para nosotras es muy importante decir feminismo sindical porque nos costó muchos años ser feministas y animarnos a irrumpir en el sindicato. Nos parece disruptivo y desafiante decir feminismo sindical, por lo mismo que muchas compañeras del movimiento nos criticaron durante mucho tiempo. O sea, hay que bancarse, intentar transitar la incomodidad, que es la palabra que sintetiza un poco lo que significa intentar ser una corriente feminista sindical dentro de un sindicato que ya sabemos que es una estructura masculinizada, que ya sabemos que se transita ahí la tensión de lo institucional y cómo esto te absorbe y cómo seguir siendo desobediente ahí y los límites de esta experiencia. Pero en la Argentina el movimiento obrero es un poco la posibilidad de transformar la Argentina, el debate sobre el mundo del trabajo, incluso hoy que la mitad de la clase trabajadora está en la informalidad, crear e imaginar la sindicalización de quienes hoy no están en la formalidad del trabajo. Esto es un debate de los sindicatos y no lo vamos a regalar. Entonces, por eso entiendo que acá no se lee del todo, pero feminismo sindical es disruptivo, encierra algo de rebelión, tiene que ver con pisar territorios que siempre nos fueron vedados, con disputar poder y también con disputar aparatos y bancarnos en lugar de ocupar algunos lugares muy incómodos. Para mí, que vengo de una formación durante mucho tiempo más de los bordes, o sea, primero porque como trabajadora era monotributista y era informal, y después porque mi juventud fue en los 90 y la política y los sindicatos eran la tradición, entonces mi formación era más autonomista, entonces siempre miré como de manera muy crítica a las instituciones. Sin embargo, después de un acumulado de andar, pensar que los debates que nos fuimos dando y construyendo desde el feminismo, hoy transfeminismo en la Argentina, pueden irrumpir en el sindicato, incomodar y transformar algunas cosas, pero sobre todo pueden tener una potencia pedagógica. En mi caso, es un sindicato que recorre toda la Argentina. Cuando nosotras nos ponemos a debatir, debatimos con compañeras que no están en el epicentro del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, donde hay profundos debates feministas, o en Rosario o en Córdoba. Hay compañeras que están en provincias tremendamente conservadoras, donde hasta hace un tiempo, bueno, justo hablábamos ayer con Susi, hasta hace un tiempo no había manera de ser una diversidad sexogenérica y había que exiliarse, había un exilio interno de las compas de sus provincias, porque esto era muy complejo, la prostitución como destino único, no como una definición de trabajo. En ese contexto poder hacer irradiar debates feministas a escala federal, bueno, es un privilegio que te da la posibilidad de estar en una institución que tiene esta potencia. Entonces, ¿por qué regalarle a otros o regalar esta posibilidad? Hay un debate para darnos ahí. ¿Cómo nos fortalecemos y sobrevivimos ahí adentro? Recontra difícil. Por eso también las corrientes de feminismo sindical se sienten parte, son parte del movimiento feminista. Si a nosotras no nos impulsa el movimiento feminista, difícilmente podamos caminar 2 pasos. O sea, es esta la fuerza que hace que algunas de nosotras hayamos logrado estar en las conducciones de algunos sindicatos, y cuando esto se debilita, y en este momento de reflujo conservador en la Argentina esto se debilitó, nosotras lo primero que tenemos como termómetro es ese reflujo de la derecha en el gobierno, es un reflujo del campo popular en su conjunto. Entonces, no sé, lo que antes no se podía decir adentro de los sindicatos se vuelve a poder decir, y la posibilidad de tener compañeras en todos los lugares empieza a retroceder, y aparece todo el tokenismo que decía la compañera, que ponen a una de febrero en el costado porque se dieron cuenta que eran todos tipos, y pongan a una, pero está pintada por ahí, ni siquiera toma la palabra. Esto empieza a pasar porque estamos en un momento de retroceso. Y yo lo último, porque mucho de lo que tenía para compartir ustedes lo están pensando, pero sí me gustaría decirles que en esto de ser el espejo aterrador de lo que viene, en el balance que estamos haciendo mientras organizamos la resistencia, en un momento inédito para la Argentina por la aceleración. O sea, ustedes están a 6 meses del gobierno, a los 6 meses del gobierno de Milei ya había metido primera, segunda, tercera, cuarta, y venía a toda velocidad en Fórmula 1, desregulando el Estado, desguazando las políticas públicas. Arrancó hablando de que las brechas de género no existen, y
desmoronando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Yo les decía, la primera reunión de Consejo Directivo Nacional de mi sindicato con el gobierno de Milei, o sea, dimos una batalla enorme para que haya una nuestra en un lugar de conducción y me tocó con el gobierno de Milei. O sea, hay 40.000 despidos en el Estado de la Argentina, está desguazado el Estado, nosotros lo que tenemos es tierra arrasada. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? Con ministerios y organismos bloqueados en el gobierno de Alberto, entre organizaciones, una incapacidad enorme de construir una medida más integral. ¿Cómo llegamos hasta acá? Con una pérdida de salario sostenida en el tiempo, que no solo que venía de Macri, pero venía de antes, y que el gobierno anterior no reparó. ¿Cómo llegamos hasta acá? Dándole tiempo, digo dándole, porque perdí la discusión, pero vamos a hacernos cargo de la organización, dándole tiempo al gobierno, porque era entre comillas nuestro, del campo popular, para que nos haga los concursos, los estatales, para el pase a plata. Eso nunca pasó. Cuando llegó el gobierno de Milei había trabajadoras y trabajadores que tenían 20 años, 15 años de contratos, que no se habían hecho los concursos de pase a planta, así. Se caían los contratos y era gente que se quedaba sin laburo después de 20 años. Llegamos acá por la fragilidad, por el tiempismo, por la tibieza en este debate que, sobre todo siendo un sindicato del Estado, empezamos a dudar, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Cómo presionamos a este gobierno que es nuestro? Es nuestro, es nuestro. O sea, y llegamos hasta acá en una fragilidad enorme. O sea, llegamos hasta acá porque todo estaba, porque había mucho enojo, porque incluso trabajadores y trabajadoras del Estado votaron a Milei, aunque era el propio verdugo, porque las promesas de la democracia se fueron desgranando, porque entre el 83 y las promesas de que se cura, se come, se educa con la democracia, hasta hoy esto parece haber sido una estafa, porque la democracia es de derechos formales, es una democracia minimalista, como dice García Linera, y de muy poca participación real. Entonces hay algo para hacer a tiempo. Hay algo para organizar a tiempo y también hay algo para poder construir, porque nosotros tenemos después del 2001, que es un estallido, hay un gobierno que viene un poco a reparar el desastre en el que había quedado la Argentina. Había plata por la venta de la soja, con eso se fue reparando un poco la distribución de los ingresos y surgieron algunas políticas de ampliación de derechos. Hay generaciones que están muy agradecidas al gobierno por aquello que se logró. Y está bien porque hay gobiernos que lo heredaron. Lo que pasa es que como pedagogía, creer que te dan, tiene creo que sin construir por abajo las fuerzas necesarias, ahora lo que tenemos por delante, en esto del balance, mientras estamos en la calle, decirles también que estuvimos en la calle desde el primer momento porque fuimos el primer sector atacado por el gobierno, es el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, y este es el ajuste más grande de la historia. Vieron que les copa a Milei tirar frases así, pero son ciertas. Entonces estuvimos en la calle desde el principio, estuvimos en soledad total en la calle durante meses y meses porque había mucho miedo. Pasamos rápidamente porque todo tiene una aceleración inédita. Pasamos del miedo es miedo. Un gobierno que era fascista. Bueno, lo dijo Flor al inicio, nosotros teníamos miedo. Yo en la primera semana me saqué el pañuelo verde como nunca, porque la calle estaba hostil y no sabíamos lo que iba a pasar. No había sindicato, no había organización en la calle, había un protocolo represivo tremendo. Así que los estatales estuvimos muy en soledad y con mucho miedo de hacer conflicto, incluso en los sectores de trabajo. Despidos masivos, contratos de 3 meses, amenaza de despido permanente, hostigamiento. La situación realmente es tremenda, la violencia es inédita. Sin embargo, ya cambió un poco el clima político. Ahora hay mucha más respuesta en la calle, todavía no se articula del todo, no sabemos bien, porque aparte no sabemos bien. Cambió un poco la atmósfera porque tuvimos una elección que salió favorable, por lo menos que Milei perdió y lo golpeó. No sabemos bien cómo sigue, porque el humor social está como muy cambiante, ¿no? O sea, depende de estamos todos cobrando muy mal, hay un nivel de agotamiento que nunca vimos, creemos que el agotamiento y esta sensación de que es un gobierno que nos declaró la guerra es parte de la estrategia de las derechas.
la gente está con mucha dificultad de organizarse porque está toda pluriempleada, las personas están trabajando muchas más horas que antes, a eso se le agregan muchas más horas de trabajo de cuidado porque el Estado se está retirando de todas las políticas públicas que antes les permitían, bueno, vinculadas al cuidado. Entonces, el nivel de agotamiento también genera como una sensación de agobio, de apatía, pero por momentos el enojo ya está un poco más ahí, ¿no? Ahora, pensar el futuro, pensar cómo reconciliarnos con nuestro pueblo, me parece que algo de radicalizar la democracia, de pensar cómo son los espacios de participación, cómo de verdad nos animamos a imaginar la transformación. Y yo lo que estaba escuchando allá lo que ustedes dijeron sobre el presupuesto, porque nosotras nos pasamos diciendo que queríamos fortalecer el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, de políticas públicas. Yo quiero defender el Estado, se está debatiendo la nueva estatalidad, cómo sería el Estado que necesitamos después de tierra arrasada, ¿no? Que va a quedar. Claro, hay un tema ahí es que justamente hablamos de la plata, o sea, hay que sacarle plata a alguien para que se puedan hacer las cosas que necesitamos. Entonces el debate sobre el presupuesto, que es el debate de la redistribución de la riqueza, es estratégico. No hay forma, en la Argentina no hay forma de pensar el Estado que necesitamos si no pensamos en que vamos a poder hacer alguna redistribución. Y es muy difícil, porque la batalla cultural es muy poderosa. Piensen que el gobierno de Milei es un gobierno, entre comillas, popular. Llega al poder por el voto popular, con un número enorme de votos de nuestro pueblo, lo que también nos dejó bastante parálisis al principio. Construir la conciencia que nos permita dar la batalla por la redistribución. En Argentina, 2 puntos de retenciones al campo te prende el fuego a la Argentina. Entonces hay mucho para trabajar en la pedagogía y en la reconstrucción de lo comunitario. Decir que la derecha la tiene clarísima. Viene por los feminismos porque nosotras somos parte de la comunidad. Y romper lo comunitario, romper lo común es la estrategia de fondo de las derechas, porque el agobio, el aislamiento, el individualismo acérrimo es la estrategia para romperlo todo. Para la Argentina, y cierro con esto, esta es más o menos, nosotros pensamos en oleadas, así como el feminismo piensa en oleadas. Entonces, la dictadura, bueno, nos arrasó en términos de derechos y de acumulado de fuerza. Después tuvimos la siguiente oleada con los 90 y el menemismo, y después vino la alianza, que fue una traición, y después tenemos a Macri, y ahora tenemos esta oleada que es Milei. Cada una de esas oleadas, la verdad, es que nos está haciendo replegar. Cada vez el Estado está más deteriorado en términos de nuestro imaginario de lo que el Estado debería ser. En cada oleada el Estado perdió capacidad de gestión, de política pública, de construir un proyecto de país. No hay en la Argentina definido cuál es el proyecto de país, y entonces cada proceso más progresista intenta frenar la oleada neoliberal, pero no resuelve cómo nos vamos a insertar en el mundo. Si solamente vamos a ser proveedores de materia prima, extractivismo en los territorios, arrasándolos, o vamos a poder hacer otra cosa. Eso sigue abierto en la Argentina. Eso sigue abierto. La buena noticia es que sigue abierto. Entonces, no termina de consolidarse el proyecto de las derechas, pero cada vez avanzan más. Así que estamos ante un desafío. El desafío es regional, no es sin Brasil un país tan importante, no es sin la intención de que la región empiece a tener gobiernos de izquierda, progresistas, nacionales, populares en la Argentina, de un corte que piense más desde la soberanía y desde los pies puestos en su territorio. Estamos en un momento muy complejo porque tenemos a Estados Unidos mirando el patio de atrás de manera hacía tiempo que no pasaba con tanta presencia. Acaba otra vez de prestarle plata al Fondo Monetario Internacional a la Argentina contra todas sus plataformas, contra todo el sentido común. No hay ningún economista, por más yanqui que sea, que pueda creer que es posible prestarle plata a la Argentina, y sin embargo sí, porque es un aliado estratégico en términos de batalla cultural, tener este enclave de Milei vergonzoso aquí en la región, en el sur global. Estamos muy avergonzadas. Imagínense, ustedes vieron que tenemos un presidente rockero. En términos de autoestima, eso es demoledor para la Argentina. Nosotras nos autopercibíamos grosas, feministas, picantes, y está la derecha en el gobierno, así que necesitamos que la escala regional y que los movimientos populares, feministas, que encienden el fuego desde abajo,
empiecen a tener como otro cuerpo, ¿no? Porque contra lo que nos tenemos que enfrentar, y ustedes también, incluso en un gobierno más favorable que el nuestro, es un monstruo enorme. Así que me quedo acá y gracias por permitirme un poco escuchar y construir ahí una mirada más regional y en este ida y vuelta que nos va pasando, porque no hay forma de pensarnos en aislamiento, ya lo dijo la compañera, no nos podemos pensar separadas. Soy solo el rumor del río entre las peñitas, por ser como soy, la criolla me tocan sencillita. Por ser como soy, la criolla me tocan sencillita. Anduve por ahí ennegrada en 1000 pañuelos, yo supe escuchar y aprender del canto de la vieja. Yo supe escuchar y aprender del canto de la vieja. Por siempre bailaré acolladita con mis trabas, humilde entregar mi aire queriéndome encachar vaya. Yo soy zambita como flor del campo, bien sencillita. Gracias. Primero y antes que nada, como dijo acá la compañera, agradecerles un montón. Agradecer a la Rosa que haya intuido que una puede aportar acá en este encuentro. No es un territorio ajeno. Yo vengo todo el tiempo, mucho más de lo que se cuenta, todos los meses inclusive, en otros ejes, en otras profundidades que también agradezco a Delphi, que también me ha hecho conocer que una cosa es el arte y los públicos que vamos a decir, y otra cosa es ese territorio, ¿no? Y yo anoté un montón de cosas que quiero compartirles, voy a ser bastante breve, lo prometo. Pero agradecerles en serio el ejercicio de venir a escuchar. Es un poco lo que me está pasando en otros horizontes. Por eso las reflexiones, digo, yo vengo en marzo de estar en Ecuador, ahora me voy de vuelta en noviembre en un segundo encuentro de pueblos originarios y diversidad, que está fuerte. Y entonces te agradezco ahí a la compañera que habló del 11, porque lo primero que puse, hoy es 11 de octubre, ese otro genocidio que no se nombra, que ha sido la conquista, y quizás bastante de las responsabilidades las podemos empezar a leer ahí, ¿no? Memoria, verdad y justicia, fracaso de la democracia, anoté escuchándolas. Es una palabrita que nos cuesta decir, porque enseguida nos van a tratar de golpistas, pero es un fracaso de la democracia. Yo me acuerdo en la pandemia, personalmente, en la ciudad de Buenos Aires fue muy estricto el protocolo de no salir y de quedarse. Una literalmente, si tenía, como me pasaba por la revista cooperativa La Vaca, en la que yo participo, que tenía el carnecito de periodista y podía salir. Y era increíble, porque en ese contexto tan límite, ¿no? Una pandemia mundial. Después podemos debatir en otro momento las razones, si se inventó, si era frutitis, pero mataba. Es claro que mataba gente. Entonces había que estar ahí en ese resguardo y nos perdimos la posibilidad de esa gran otra mesa de discusión, de pensamiento. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo se cuida un país? ¿Cómo se cuida la humanidad en ese contexto? Y solo nuestra democracia hizo lo que sabía hacer, llamar a la fuerza de seguridad, que eran las que se encargaron de eso, ¿no? Ese es un fracaso de nuestras democracias jóvenes. Esa no mesa con actores y actrices sociales. Y pienso, y ahí tengo anotados palabritas gigantes que quiero contarles.
a este encuentro, a este futuro, que no tiene que faltar más, que es el arte. Me imaginé esa mesa no solamente de la ciencia, que ha fracasado también mucho, ¿no? Era la Organización Mundial de la Salud, para la cual nosotras estamos enfermas, y de repente había que responderle a sus mandatos de cuidado. Y las fuerzas de seguridad nuevamente, y los partidos políticos tradicionales, con sus formas tradicionales de cuidarnos. Y entonces que no falte el arte, porque yo me imagino en esa mesa y quiero pensar en estas mesas para traer también las urgencias que vos venís planteando desde que te sentaste, que es una urgencia que a mí me voy a ir resonando esa urgencia, ¿entendés? Porque no nos tenemos que olvidar, con todos los debates hermosos y precisos y preciosos que le podemos aportar siempre a este mundo desde los trabajos feminismos, no olvidarnos de eso, que hay algo de urgencia todo el tiempo, ¿no? Nuestro colectivo Travesti Trans es un colectivo absolutamente atravesado por la cuestión de clase. La mayoría está con hambre y lo que pasa es que tienen cuerpecito para negociar el sanguchito de la noche y pagar la pensión. Pero claramente es una cuestión ahí. Entonces que no falte el arte, compañeras, hermanas, para acompañar todos estos procesos, porque por ahí sintetiza algo y capaz que sí, sintetiza después de escucharlas, no es antes, no viene a enseñar nada. Hace la síntesis de lo que está pensado, de lo que está soñado, de lo que se viene sintiendo. Fundamental. Y entonces, otra palabrita que quiero proponerles para este encuentro, que salió quizás indirectamente, no directamente, que es la espiritualidad. Cuando yo hablo de espiritualidad, hablo de los pueblos originarios, hablo de los afrodescendientes, quiero decir, hablo de esos otros misterios que también tienen que volver a la política, a nuestro modo de pensar el mundo y a nuestro modo de vincularnos, porque es una época horrible también en eso, se ha desacralizado todo, todo tiene, ¿no? Las recetas te muestran cómo está hecho este beso, entonces ya una no le da ganas de besar, porque uno ya sabe, lo leyó. Es increíble, a eso va, el capitalismo tiene esa capacidad enorme de corrernos ya sin que nos corra la fuerza de seguridad, ya nos corren otras cosas, indirectamente cotidianas. Pero la espiritualidad en términos, yo no le critico la religión a nadie, pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, del sentido más profundo, ese que a mí la pandemia me volvió a dar, porque yo no podía cantar, que es lo único que sé hacer. De hecho me trajeron acá porque soy artista, no me trajeron porque vine a aprender muchas cosas que escuché hoy. Y en realidad en la pandemia yo no podía hacer esto, ¿qué hago? Y con lo cual me pago el alquiler y con todo eso, que es mi arte. Entonces cuando vos no podés hacer eso, por lo que te formaste y naciste para hacer, hay una urgencia que empieza nuevamente. Entonces a mí me volvió esa urgencia, por lo cual yo una vez me subí al escenario porque no lo podía hacer. Entonces uno empieza a revisar cuánta pavada, ¿no?, nos pone este sistema. Entonces una ya no piensa en cantar, piensa en el subsidio que tiene que encontrar y cómo llenar planilla, ¿verdad? Entonces el arte pasa a quinto lugar, y cuando no podés cantar, vos tenés la urgencia de hacer eso de cualquier modo. Y yo es lo único que le agradezco a la pandemia, es que me haya devuelto la urgencia de eso que me estaba prohibiendo, porque yo ya no me lo quiero más. ¿Está? Y la espiritualidad, entonces, en términos de otros saberes. Y entonces pienso, ¿a quiénes invitar? ¿Cuántas otras personas, por ahí inclusive no se nombran feministas, y tienen tantos otros bellos saberes para aportar al nuevo camino que soñamos, ¿entendés? Que por ahí no lo imaginamos, pero que es todavía un sueño y al que hay que ir. Entonces yo creo y pensaba, y le decía a Delphi, en Córdoba hay una traba, la Juani, que es la primera cacica de los comechingones de allá. Ella se encargó de decir las comechingones, obvio, porque eran los comechingones, las comechingones. Y entonces estaba pensando cuánto de estos otros saberes el capitalismo separa, ¿no? Y no está tampoco en la urgencia. Pero ¿sabes qué? Si eso no está, y yo lo volví a aprender en Ecuador, si eso no está, no empieza el ritual. No empezamos a hablar si hay algo
que no nos conmueve primero, ¿no? Cada cual sabe qué le conmueve para venir, haber dicho voy hoy, me tomo estas horas y voy a ver qué quiere la Rosa Luxemburgo. Y se viene porque hay una intuición también. La intuición tiene mucho más que ver con esto sagrado que le estoy hablando, ¿no? Y entonces pienso, si no hay que invitar y abrir el juego a esos otros saberes que la política se está perdiendo. Y nada que venga y no tenga espiritualidad va a volver a servir, en serio, va a volver a fracasar. Porque espiritualidad también tiene que ver que me importe la otra, las otras, o si no, ¿qué? Después eso ha hecho religiones y ha hecho sabiduría, pero hay una práctica de eso que es espiritual. Y entonces una se da cuenta, y muy lejos por ahí de este sur, ¿no? Que es algo, las comunidades mapuches, que están en batalla, en general vos subís a Latinoamérica y Latinoamérica tiene mucho más cerca, ¿no? Esa idiosincrasia indígena, esos saberes. Yo estuve en una comunidad a la que vuelvo que ni la policía entra, porque la seguridad es un tema de la comunidad. Y es muy fuerte venirte de la Argentina con tu mochilita y saber que hay un dominio de eso sagrado, y como una ha aprendido, porque viste que el feminismo nos ha enseñado lo dividista y uno lo repite también, pero después lo entendés de otro lado, dice, todo el mundo que nace con una canción. Todas las personitas que somos nacemos con una canción que te delegan una canción. Esa es tu canción, hasta que te mueres. Y entonces si en un momento vos te vas del camino, porque le pifiaste, porque te equivocaste, porque andás a ver qué ambición y qué sé yo, la comunidad que se vuelve a juntar en ronda y te vuelve a cantar tu canción, porque lo que hiciste no es desviarte de ese canto que te pertenece. A eso me refiero yo con lo sagrado, y a eso me refiero con el arte, porque el arte no es pagar ticket y que te vean en un teatro solamente. Tiene que ver con eso. El arte siempre acompañó a los movimientos sociales, políticos, a la humanidad. No podíamos sembrar si antes no había un canto colectivo, que es decir, un agradecimiento a la Pacha. No podíamos despedir a quienes se nos iban si no era a través del arte. No podíamos despejar los miedos si no era a través del arte. Yo, es una invitación que les propongo. El feminismo tiene que ponerlo en la agenda, porque parece que a todo el resto le da como pánico, terror, inclusive lo ha depositado en algo, ¿no? Como muy pequeño, como muy exótico, porque de ahí salía ni más ni menos que el sentido de la humanidad. Vos te sentías humanidad porque había algo que te unía más allá de un partido político, más allá de un proyecto, digo, algo que te daba eso. Así que yo les propongo eso, dos paraditas, arte y espiritualidad, y voy a decir un par de cositas rápidas y ya me voy porque tengo una cita. Es verdad que tengo una cita, pero voy a llegar. Anoté, memoria, verdad y justicia, fracaso de la democracia. No estamos todas, faltan las trans presas, es decir, faltan las hermanas y las compañeras presas. También es algo que nos debemos ahí. La única minoría, este es un saber travesti. Morena García, respondiendo a algunos comentarios de minoría. La única minoría son los ricos. Sepan, lo dice Morena García, una poeta traba rosarina. Y creo que este capitalismo quizás sea la más ingenua en este espacio. Ya se está muriendo. Capaz que ninguna de nosotras la vamos a ver morirse, pero se está muriendo. Milei, Trump, es la demostración que se está muriendo. Por eso necesitan esta ofensiva, que es una reacción, como dice otra del saber travesti latinoamericano, Camila Sosa Villada, porque sucedió la última revolución que va a conocer este planeta, que es el feminismo. Es una reacción a la última revolución que conoció este planeta, que es el feminismo. Por eso está esta gente. Y la pregunta, por eso soñar, por eso juntarse, por eso evitar la idiotez que a veces se nos impregna y nos hace perder tiempo. Por eso la ternura acá, yo digo, furia travesti afuera, acá es ternura travesti. Evitar eso porque
yo no sé si están las preguntas dispuestas para animarnos a soñar un mundo sin capitalismo, ¿no? Yo no sé si sabemos vivir sin capitalismo. Que se corta la luz y es un caos, capaz que es lo mejor que nos puede pasar, que nos corte la luz y aprendamos nuevamente a mirar, porque la oscuridad o lo no iluminado superficialmente nos está gritando otro mirar. Yo les propongo eso y siento que hay algo ahí interesante en prepararnos para otro planeta que no está exento de crisis, que no está exento de nuevas lógicas que desconocemos, que no está exento de formas que van a tener nuevos nombres, y ni siquiera es, y lo digo pensando en Argentina puntualmente, ni siquiera es soñar la restauración de lo que estaba y había más o menos funcionado, porque eso es no soñar a la altura de un nuevo planeta, de un nuevo mundo y de nuevos desafíos, y de estar protagonizándolo, porque nuestros compañeros lamentablemente no lo están pensando. No quieren pensar, están cómodos en otra secuencia y nos invitan inclusive a las resistencias que ya están escritas, documentadas y las hemos vivido. Y hay un desafío que es nuevo, hermanas, compañeras, que es nuevo. Yo no lo sé cuál es, pero estoy dispuesta a que salga de nuestras filas, que salga de nuestros desórdenes más que órdenes. Tampoco tengamos miedo al caos que producimos, porque si el caos sale, salimos con 3 ideas y 4 ideas, una idea y nos sirvió, está bien. Me parece que es muy, les voy a criticar, es muy hetero el orden, es muy heterosexual. Y la heterosexualidad falló, les quiero decir, porque alguna no se enteró. Volviendo a ese 11 de octubre, también se implantó, nosotros decimos, el hetero-winca patriarcal, el que se instaló y trajo con esa cruz y esa espada, no solamente un dios reventando todo lo que estaba, sino también trajo una heterosexualidad obligatoria. En los pueblos originarios eran muchas cosas más, aparte de eso. Entonces, mirá si en realidad tampoco estamos inventando nada, estamos volviendo atrás cosas que tienen que ver con ese saber. Entonces, ese nombrarnos que están pidiendo por ahí algunas compañeras es eso, es volver a hacer el ejercicio de mirarnos. Y eso, nada, no es mucho más, agradecerles nuevamente el cariño que se tienen, es muy inusual, venimos de batalla. Argentina es un trabajo. Pero digo, también esto de estar atentos, de escucharnos, pasaron muchas horas, estamos en una, por eso no quiero estirarla más, pero les vuelvo a repetir, les propongo 2 cosas que no tienen que faltar, y no es que me estoy autoproponiendo para abrir, pero que no falte arte, que no falte espiritualidad. Salgamos a buscar, junto con todo el cronograma, que no falte arte, que no falte espiritualidad, porque en serio nos convierte en mejores seres, nos pone en otra energía, y también está bueno que estén en todo caso, y esa es la que yo, chicas, no salgo al escenario si no me ofrendé a mis antepasadas. Me lo enseñaron en Temuco las mapuches antes de cantar hay que pedir permiso, porque están las antepasadas, y nosotras, las antepasadas, hay muchas donde lo van a ver que ya es antepasada, ¿entienden? O sea, los nombres que quieran pongan, no solamente mi vieja, también que ha sido lo mejor del mundo, quiere decir, mis antepasadas son colectivas también, y son mis antepasadas, que estén también presentes. Yo, eso, vuelvo a insistir, arte y espiritualidad, que empiece a jugar en medio de todas nuestras ideas, me parece que nos va a poner en otra onda para los pensamientos sesudos que tengamos que sacar. Les agradezco un montón. Diana, perdón, sumo. Estábamos hablando un montón recién, hoy es un aniversario del feminicidio de Diana Zacayán, exactamente hoy, 11 de octubre, y está también Diana sobrevolando en todas nosotros. Gracias. Pero nada, está bueno que abramos un poquito la palabra a modo de
Bueno, buenas tardes para todas, todos. Yo soy Maya, multirepresentativa, como todas las que estamos acá, habitamos varios espacios. Agradecerles. Esta es la segunda vez que yo me pongo en un espacio donde comparto con hermanas argentinas y me llevo mucho esto de la sensación del miedo y de venir del futuro. Justo hace poco estuvimos, también estuvo Mary, que no me por ahí, allá, en una charla que brindó La Diaria, que es un periódico acá, que estuvo Sol Despeinada, y había una compañera del público que era una autoexiliada de la Argentina. Nombró a Luciana, que también está hoy exiliada del país, y nos llamó mucho a seguir construyendo este tejido social que no se puede romper, compañeras, compañeros. Este tejido tiene que seguir fortaleciéndose y tenemos que apostar a que el momento de la llanta de querosén, como decía Sol, es ahora, y mañana puede ser muy tarde para alguna compañera, muy tarde para una persona, una disidencia, muy tarde para una de nosotras incluso. Entonces, nada, agradecer nuevamente el espacio y llamar a que sigamos construyendo el tejido social que nos fortalece y que fue el que nos trajo hasta acá y el que nos va a seguir encontrando más adelante seguramente. Gracias.